Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por acudir una vez más a una de las convocatorias de las actividades que organizamos aquí. El pasado 23 de noviembre era una fecha muy importante para nuestra ciudad. Vamos a pensar todo el mundo qué fecha era. Y no vale decir el Día Internacional de la Palabra, ¿eh? Bueno, pues posiblemente a algunos nos pasase desapercibida. Y ese día se cumplían 803 años del nacimiento de Alfonso X el Sabio en Toledo. Y la persona que nos acompaña hoy en la mesa, Martín Molina, no quería que esa fecha pasara desapercibida, pasara sin pena ni gloria. Con la conferencia de esta tarde, La maldición de Alfonso X el Sabio, el rey que no quiso abdicar, Martín Molina viene a rendir un homenaje a ese monarca que él mismo ha definido, un perfil nuevo de rey gobernante, legislador y repoblador, que le valió ser el monarca al que más tiempo han dedicado los historiadores. Él mismo se encuentra entre esos historiadores y estudiosos que tanto tiempo han dedicado a la figura y el legado de Alfonso X el Sabio. La figura de Alfonso X el Sabio es una figura que para él le es cercana. Ya en su momento, al principio de los años 2000, cuando era director de la Obra Social y Cultural de Caja Castilla-La Mancha, impulsó el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio, que se hizo en colaboración con el Grupo Planeta, que perdura hasta 2017. Poco tiempo después, ya como coordinador general del 8º centenario del nacimiento de Alfonso X, estuvo aquí mismo en esta biblioteca y en ese momento vino a hablarnos de Alfonso X el Sabio como un rey innovador cuya mayor aportación fue la paz social. Seguía la relación de Martín Molina con la figura de Alfonso X y posteriormente llegó el comisariado de la fabulosa exposición que probablemente todos recordemos, del 8º centenario de la exposición Alfonso X el Sabio, el legado de un rey precursor, que también tuvimos la oportunidad de trabajar con esta biblioteca, ¿verdad? Llevamos algunas obras allí, gracias a la intervención de Martín. Bueno, pues gracias a toda esta extensa labor de recuperación del legado de este rey, ingresó en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Cuando ya que pensábamos que su relación con él había terminado, no es cierto. La relación sigue vigente, porque ha vuelto a ser, el monarca Alfonso X el Sabio ha sido ser el protagonista de la tesis que ha presentado para la obtención de su reciente título de doctor en Historia del Derecho y las Instituciones en la Universidad de Castilla-La Mancha. En esa tesis doctoral investiga sobre la crisis sucesoria y las luchas por el poder en la corona de Castilla en 1275-1331, la época de Alfonso X el Sabio. Coincide con su reinado y entonces habla de esa crisis, consecuencia directa de la vacilación del propio monarca entre aplicar la costumbre o aplicar el derecho a la sucesión, como nos va a explicar ahora Martín. Con la conferencia de esta tarde, La maldición de Alfonso X el Sabio, el rey que no quiso abdicar, vamos a reflexionar sobre el enfrentamiento entre el monarca y el segundo de sus hijos, el infante don Sancho, en los últimos años de su reinado, ¿verdad, Martín? Y sobre todo sobre la crisis sucesoria que se planteó en las Cortes de Castilla. El autor apunta que es una visión que nos va a permitir situarnos en la guerra civil a finales del siglo XIII. En cuanto a la presentación de Martín Molina, creo que no es necesaria. Le ha pedido que le presentemos, no hacía falta porque como un amigo de la casa, y bueno, eso es evidente. Son muchas las intervenciones que Martín ha venido, la colaboración que hace con esta biblioteca, con lo cual, pues bueno, vamos a empezar agradeciéndole esa colaboración con un aplauso y yo ya le cedo la palabra. Muchas gracias, Marilo. Buenas tardes. Yo me bajo, ¿vale? Bueno, yo creo... Sí, para con la presentación. Yo creo que no, si me lo permitís, nos vamos a tutear. Os voy a tutear porque yo no veo aquí nada más que conocidos, amigos y amigas, ¿no? Y vecinos de Toledo, ¿vale? Entonces, bueno, pues va a ser una charla así de mesa camilla, ¿eh? Muy familiar. Y como decía Marilo, como decía la directora de la biblioteca, pues esta charla surge como iniciativa de recordar, ¿no? la figura de Alfonso X el Sabio, coincidiendo con el nacimiento, ¿no? Alfonso X, bueno, pues nació el día de San Clemente, como bien ha dicho Marilo, nació el 23 de noviembre y en un gran número de ciudades en España pues se viene haciendo algún acto coincidiendo con esta efemérides, porque Alfonso X el Sabio es un rey querido, es un rey admirado, no solamente porque se le considere por encima de otros reyes el rey más culto, que sí que lo era, el rey
como diría Inés Fernández Ordóñez, la académica de la lengua, era un rey que tenía afán por saber. A lo mejor no era sabio, pero afán por saber tenía y mucho. Entonces hay ciudades, pues por ejemplo como Sevilla, que es una ciudad donde él está enterrado, en la Catedral de Sevilla, junto con sus padres, junto con Fernando III el Santo y con Beatriz de Suabia, donde se le tiene mucho respeto, mucha admiración. Hay alguna asociación que es la del Cabildo, de Alfonso X, que se dedica exclusivamente a hacer labor de investigación y divulgación sobre la vida y la obra de este personaje, con lo cual en Sevilla, bueno, se le tiene muy en cuenta, en la Universidad de Sevilla también, con publicaciones. Hay otras ciudades en donde, no como el caso de la Sevilla, que es donde está enterrado, pero sí donde conquistó Alfonso X, que fue un rey que también hizo sus conquistas. No era su fuerte, porque yo considero que era más que un rey conquistador, era un gobernante. Tenía un estadio superior al rey guerrero, ¿no? Pero bueno, hay reinos, por ejemplo, como el reino de Murcia, que fue conquistado por Alfonso X el Sabio junto con su suegro, con Jaime I el Conquistador, que también se le tiene mucha consideración en Murcia. Fundó Ciudad Real en 1255, se le tiene mucha consideración también en Andalucía en general. En el puerto de Santa María, por ejemplo, pues hay un congreso anual donde se analizan todas las aportaciones bibliográficas que han salido a lo largo del año sobre el rey. Es decir, es un rey que se le recuerda en muchos lugares de España, o bien porque la fundó las ciudades o las villas, o bien porque repobló, porque también le tocó hacer una repoblación de territorios que estaban vacíos, porque los anteriores reyes, Alfonso VIII de Castilla o Fernando III el Santo, fueron reyes conquistadoras, pero claro, una cosa era conquistar y otra cosa era asegurar esos territorios y llevar pues personas procedentes de Castilla, procedentes del norte, con lo cual también hay ciudades, pequeñas ciudades o ciudades importantes en la provincia de Sevilla, como Écija, como Estepa, que también le tienen mucha consideración. Hay un conjunto de ciudades y todas esas ciudades se les denomina ciudades alfonsíes, Se montó una federación de municipios y provincias relacionadas, pero bueno, ahí está en la federación y ya veremos si en algún momento pues toman el compromiso de llevar a cabo actos coincidiendo con los aniversarios. Que no nos acordemos de Alfonso X el Sabio solamente cuando nació o solamente cuando falleció. Alfonso X, quieras o no, forma parte también de ese relato que tenemos en esta ciudad, de decir que somos la ciudad de las tres culturas. Bueno, pues la ciudad de las tres culturas, precisamente cuando había una coexistencia, cuando había una tolerancia, porque no se amaban los moros y los cristianos y los judíos y no se amaban en absoluto, pero se toleraban y coexistían cada uno en su barrio. Entonces, bueno, si hablamos de la ciudad de las tres culturas en todos los relatos que se hacen por parte de las instituciones, también debemos de tener algún detalle. Bueno, en el caso es que este año, esta iniciativa, hablando con Mariló, bueno, pues ha partido de mí y aquí estamos para hablar. En este caso hay cientos de publicaciones sobre Alfonso X, cientos de publicaciones. Durante estos años que he estado indagando y estudiando la figura del monarca, quizás estamos hablando del monarca medieval, de lo que es los diversos reinos de España, el monarca medieval de la que más bibliografía hay, porque ha habido estudios e investigadores que se han dedicado a estudiar pues una línea de estudio que era la del rey repoblador, ¿de acuerdo? Otros la parte económica y la parte fiscal, otros Alfonso X el amante de la ciencia, otros el rey legislador, otros, es decir, ha habido muchas líneas de investigación que han llevado a que haya cientos y cientos de libros, de publicaciones de historiadores españoles y de historiadores anglosajones y de historiadores alemanes y de historiadores franceses, con lo cual tenemos a un monarca que es muy conocido. No vamos a tratar en esta ocasión, en la tarde de hoy, no vamos a tratar
de ese rey científico, ni vamos a tratar del rey legislador. Me voy a centrar en el problema sucesorio, en el pleito sucesorio, en el problema que va a surgir en los últimos años del reinado de Alfonso X, cuando va a fallecer su hijo Fernando. Ahí es donde me voy a centrar, y sobre todo el título es La maldición de Alfonso X el Sabio. Bueno, porque como vais a ver, pues al final acaba maldiciendo y desheredando al segundo de sus hijos. Ese es digamos, el justificante de ese título. Bien, vayamos a entrar en materia. Como bien os decía, Fernando era el hijo primogénito. Había habido antes 2 nacimientos de 2 mujeres, Berenguela y Beatriz, que habían nacido en el entorno del 1253, 1254, pero va a ser el primero de los varones que nace del matrimonio entre la reina Violante, que era una reina procedente de Aragón, que era hija de Jaime I el Conquistador, y él. Y Fernando, desgraciadamente, que era el primogénito, que era el heredero, que era la persona en quien tenía depositada la confianza Alfonso X, que incluso le había dejado de regente mientras él había ido a lo que llamábamos el imperio, que era pues ir a hablar con el Papa para conseguir ser emperador. Pues había tenido la confianza de dejarle como regente al hijo durante esa ausencia, ¿no? Bueno, pues va a fallecer. Va a fallecer Fernando en 1275. 1275, Alfonso X ya llevaba desde 1252, llevaba gobernando, siendo el rey de la Corona de Castilla. La Corona de Castilla era un conglomerado de reinos. Tenía todo lo que era el reino de León, que era un reino muy potente, que tenía Galicia, que tenía Asturias, que tenía lo que hoy podríamos denominar la parte de León con Zamora, con Salamanca, con León. Era el rey de Castilla, de lo que podríamos denominar era la Castilla la Vieja. Era el rey de Toledo. Toledo tenía una extensión de control muy grande, no era lo que hoy conocemos como la provincia de Toledo, sino que llegaban, incluso en las diócesis, llegaban hasta Jaén, ¿no? Y era el rey de Murcia, porque lo había conquistado él. Era el rey de Andalucía, porque lo había conquistado el padre. Era el rey de Jaén, era el rey de Badajoz, y era el señor o el rey de Niebla, el Algarve. Es decir, estamos hablando de un conjunto de reinos en la que el rey había conseguido que Castilla fuera la más fuerte, la más representativa de la península ibérica. Luego estaba Aragón, que era también muy potente, que tenía el control sobre Aragón, sobre Valencia, sobre Cataluña, que ahí estaba Jaime I el Conquistador, su suegro, y luego teníamos el reino de Navarra, que estaba muy acotado, como una gran influencia y una gran protección de la Casa de Francia, y el reino de Portugal. Entonces, él era rey, como digo, desde 1252, y cuando va a fallecer su hijo, pues habían transcurrido ya 20 y tantos años de su reinado. Los años más floridos, más de crecimiento, más de fuerte liderazgo. Era un rey que había conseguido consolidar todos los territorios conquistados por el padre, a quien le tenía... Alfonso tenía a su padre un gran aprecio, y se demuestra en todas las manifestaciones que tenemos, incluido la sepultura que hay de Fernando en la Catedral de Sevilla, y en el momento en el cual estaba, en los años 70, estaba en un gran momento de esplendor, de liderazgo por parte de todos, pues va a surgir la muerte del primogénito. Yo lo he calificado, la muerte del primogénito y el año 1275, como un año horrible. Y es un año horrible porque es el año en el que aparte de que Fernando fallezca, es que él vuelve, Alfonso X, coincidiendo con la muerte de Fernando, pues vuelve del imperio, vuelve de Francia realmente, de un encuentro que ha tenido con el Papa Gregorio X, en el cual Gregorio X le ha dicho que se olvide
después de 19 años de intentar defender sus derechos para ser emperador de los romanos, que se olvide de esa pretensión. No voy a entrar en el detalle de por qué, de la justificación, pero sí es cierto que había estado muchísimos años intentando aspirar a ser emperador, no solamente rey de Castilla, de la corona de Castilla, sino emperador de un gran imperio que afectaba pues a una gran parte de Europa. El rey, él era gibelino, él era gibelino, y quizás sea uno de los elementos que hace que el Papa Gregorio X le descarte, pero la verdad es que ese año, 1275, coincide con acontecimientos muy negativos para Alfonso X. El hijo fallece en julio, a finales de julio, en Ciudad Real, de una enfermedad prematura que le surge, quizás los calores del verano, que bien sabemos todos los calores que tenemos en Toledo y en Ciudad Real. El caso es que de unas fiebres, el caso es que va a fallecer el hijo. Los historiadores están más o menos de acuerdo en que va a fallecer entre el 24 y 25 de julio, y se encuentra con que el padre y la gran parte de la corte de Alfonso X se encuentran en Francia, se encuentran en Beaucaire, muy cerca de Montpellier, y se enteran de la muerte del que era regente, había quedado al cargo con todos plenos poderes de su padre. Ese año, además, por tanto, fracasa con ese objetivo obsesivo que tuvo Alfonso durante esos 19 años, y coincide con que los benimerines han entrado en la península, han empezado a hacer, bueno, pues de todo en toda la zona sur, y va a fallecer también personajes muy importantes de la Casa de Lara, como Nuño González de Lara, una de las grandes magnates que había, uno de los grandes segundones que había, porque la nobleza mandaba, y mandaba mucho. Es decir, la nobleza era un contrapoder fundamental, que o el rey les daba lo que pedían, o si no, pues se sublevaban o se iban de vasallos de otras casas. Y había dos grandes familias, los Lara y los Haro, del señorío de Vizcaya, y estos dos grandes magnates, bueno, pues eran exigentes. Bueno, pues va a fallecer el de los Lara, va a fallecer Nuño González de Lara, va a fallecer también en esa digamos, choques, en esas luchas con los benimerines, y va a fallecer también el arzobispo de Toledo, que era Sancho de Aragón, que era hermano de Violante, hermano de la mujer, y era hijo también de Jaime I el Conquistador. Con lo cual el año de 1275 es un año tremendo que va a marcar un cambio de tendencia clarísimo en la evolución del reinado de Alfonso X. Hasta 1275 más o menos él ha mantenido unas ambiciones y tal. La muerte del primogénito le va a llevar a un problema grande, ¿no? El reino de Granada, que también había colaborado con los benimerines, bueno, pues se libra de pagar impuestos, porque en aquellos momentos hay historiadores que hablan de que, bueno, de que España realmente, o lo que ha sido España, estaba ya plenamente reconquistada, o bien por conquista de territorio, o bien por tributos. Es decir, el reino de Granada seguía ahí en manos de los moros, pero a base de tributos. Bueno, pues ese año también pierden hasta los tributos, con lo cual es un año muy complicado, y repito, es el de la muerte de Fernando. Ese es el punto de inicio de lo que va a acontecer a continuación. ¿Y qué pasa entonces? Ha fallecido el primogénito, ¿y quién va a ser el heredero? Este es un tema importantísimo. ¿Quién va a ser el heredero? Había a nivel jurídico dos opciones. Una que era la costumbre. La costumbre era que cuando fallecía el hijo mayor, antes de coronarse, le correspondía al hermano que fuera a continuación. Siempre el hermano, siempre los varones. Solamente en ausencia de varones, subsidiariamente entraba la sucesión por parte de la mujer. De hecho, Berenguela tenía más años que Fernando, pero Berenguela en este momento en el derecho, digamos, no entraba en liza.
Entonces, el derecho basado, derecho en Castilla, digo en Castilla porque en Aragón había una ley, la ley sálica, que impedía a las mujeres ejercer como reinas. En Castilla no, en Castilla habíamos tenido ya reinas como doña Urraca en el siglo XII, entonces, por tanto, en Castilla sí se aceptaba el que la mujer gobernara, aquí no. Y entonces teníamos la opción del derecho tradicional, de la costumbre, que nos llevaba a pensar que era Sancho, el segundo de los hijos, el que tenía el derecho a suceder a Alfonso cuando falleciera. Bueno, pero por otro lado, esta costumbre que se plasma, porque Alfonso X era una persona obsesionada por dar el paso de la costumbre a la ley, y de lo que son fueros locales a un fuero que al final él le publica, que es el fuero real. Es decir, intentaba unificar jurídicamente de tal manera que todos los territorios que formaban parte de la corona de Castilla tuvieran una normativa, una legislación igual o similar. Esa era la pretensión. No lo consiguió el hombre, pero esa era la pretensión. Bueno, pues la costumbre se había plasmado en una normativa que era el espéculo, era un código que no se llega luego, mayoritariamente que se coinciden, que no se llega a publicar, porque de los 5 libros que formaban parte del espéculo, o denominado pues el derecho de leyes, entra en la ambición de él de ser emperador. Y cuando él entra en la posibilidad de que él sea emperador en 1256, deja el espéculo que estaba redactando para adaptar lo que era la costumbre a la ley, entra la ambición de él, la famosa ambición de ser emperador. Y entonces dice, no, yo voy a hacer un cuerpo doctrinal completo, de derecho eclesiástico, de derecho público, de derecho privado, de derecho penal, de derecho procesal. En el derecho penal estaban incluidos unos estatutos jurídicos para moros y para judíos, es decir, las 7 partidas, que al final fue uno de los grandes legados de Alfonso X, ahí en esas 7 partidas había también una normativa sobre el derecho sucesorio, y no coincidía con la de la costumbre tradicional que se había llevado en la corona de Castilla. Ahí se hablaba de un derecho que llamamos de representación, por el cual, si fallece el primogénito, el derecho queda representado por el descendiente del primogénito, pero no por la línea colateral que representaban los hermanos. Por lo tanto, teníamos aquí un problema. Había una normativa que plasmaba lo que la costumbre tradicional de Castilla decía, que daba prevalencia al hermano, en este caso a Sancho, y por otro lado había un cuerpo doctrinal ambicioso que no se llega a promulgar, porque las partidas se elaboran entre 1256 y 1265, por lo tanto ya estaban elaboradas cuando surge la muerte de Fernando, pero no habían sido promulgadas porque él necesitaba ser emperador, y al final el Papa no lo acepta. Por tanto, estamos ante un vacío legal con 2 orientaciones en el capítulo de la sucesión. Por tanto, tenemos un problema, y él, Alfonso X, era consciente de eso, y por otro lado era consciente de las inmejorables relaciones que tenía con la Casa de Francia, con San Luis, o con Luis IX de Francia. Tenía unas inmejorables relaciones, y se había comprometido con él no solamente al casamiento de su hija Blanca con Fernando de la Cerda, el que había fallecido, sino también a que los descendientes de ese matrimonio pudieran seguir siendo reyes de Castilla. No había, y esto se ha estudiado muchísimo, no había en las capitulaciones matrimoniales, no había por escrito esta posibilidad. Sí la había en el supuesto caso de que falleciera la reina, pero no en el supuesto caso de que falleciera el rey. Pero en cualquier caso, esta doble versión origina unas vacilaciones en el rey. Dice, ¿qué hago ahora?
Entonces él vuelve de Beaucaire, él vuelve de Francia, vuelve hundido porque ha perdido la posibilidad de ser emperador y porque ha dejado a la corona de Castilla en un momento en el que los benimerines habían entrado y habían habían saqueado lo que era el centro de la península y el sur. Con lo cual él vuelve bastante fastidiado y se encuentra con que la nobleza, ante este tema de la sucesión, está dividida. Y cuando me refiero a la nobleza, me refiero a la alta nobleza. Los Lara se habían comprometido a proteger a los hijos de Fernando de la Cerda, que eran Alfonso y Fernando, que es un niño que nace después de haber fallecido el padre, en octubre del 75. La casa Lara defiende que sean los hijos del primogénito, y los Haro defienden que sea el hermano menor de Fernando. ¿Y él qué va a hacer? Pues él llegan aquí a Alcalá de Henares, luego llegan aquí curiosamente a Camarena, aterrazan en Camarena en enero de 1276, y parece ser que entre Camarena y antes de llegar a Toledo, pues porque ya había que nombrar un nuevo arzobispo, porque había fallecido el arzobispo que había en Toledo, y entonces, bueno, pues le presionan, Alfonso X le presiona por supuesto el magnate de la casa de Lara, y entonces se encuentra con el problema de si nombra directamente al hijo Sancho, al hijo menor Sancho, como heredero. Se prorroga el tema hasta Burgos, se reúnen en Burgos, y ahí una gran parte de la nobleza, la mayoría, dice que sea Sancho. ¿Por qué? Porque la tradición y lo ocurrido en la corona de Castilla nos dice que la minoría de edad no había sido buena, porque cuando habían reinado durante minorías de edad, eso había originado un gran debilitamiento de la corona y de la monarquía en favor de la nobleza, y por tanto ellos veían que Sancho ya era un adolescente, ya estaba en edad de reinar cuando falleciera Alfonso, porque todo esto estamos hablando de 1276, 8 años antes de la muerte. Y por otro lado, la casa de Francia, desde Francia, dice: ojito, ojito, que aquí hay unos compromisos de que si Fernando, había un matrimonio entre una princesa de Francia y el rey, de que si el heredero fallece, sean los hijos, y sea un menor. La gran mayoría en las Cortes de Burgos apoya que sea Sancho, pero el rey vacila y pospone la decisión. La va a posponer durante 1 año y medio. Por eso hablo yo de 1276-1277. Sancho se enfada, vive su vida por ahí, ya tenía amantes, el hijo, hace un recorrido desde Jaén hasta Portugal, y hay un alejamiento de padre e hijo. Y el padre se queda solo durante una época muy conflictiva. Francia, por otro lado, sigue exigiendo los derechos de los infantes de los menores. Y todo esto en un momento de gran conflicto. Hay algunos nobles que cambian de vasallaje. Es decir, los Lara ven que no defiende claramente Alfonso a los infantes de la Cerda, y los Lara dicen: pues ahí te quedas, cambio de vasallaje y me voy a Francia, y se convierten en vasallos de la casa de Francia. Posteriormente también los de Haro también se van. Es decir, hay un problema y un vacío tremendo. Hay conflictos con la casa de Francia, hay un conato de guerra en el norte de la península, que al final pues no se lleva a efecto, también por el tema del invierno, por el tema de que valoran los problemas de los Pirineos, que eran digamos una gran defensa. Con lo cual tenemos problemas internos, problemas externos. Él no sabe lo que hacer, y él va a decidir
definitivamente, pero a finales del 1277, es decir, transcurrido casi 2 años, va a decidir que sea Sancho al final. Y va a ser Sancho y le gana a la decisión a Sancho, porque él le ha ayudado a conquistar. Había habido rebeliones en el señorío de Vizcaya. Los Aros se habían rebelado al final no tenía contento a ninguno noble, ni a los Lara ni a los Aros, y al final el hijo, Sancho, que sí tenía cualidades muy guerreras, que sí era una persona ya que podía y que tenía liderazgo en esas tal, y consigue aplacar el señorío de Vizcaya y hacerse con él. Y entonces, ya en ese momento, Alfonso decide que sí, que sea el heredero, y se observa en los privilegios rodados, en los documentos expedidos por la Cancillería Regia, se observa que ya aparece Sancho no como hijo mayor. Ahí había se nombraba a todos los cargos, y se nombraba, en el caso de Sancho, se nombraba a Sancho. Entonces, en ese momento aparece ya Sancho no como hijo mayor del rey, sino como hijo mayor y heredero. Y ya a partir de noviembre de 1277 ya tenemos a Sancho como heredero. Bueno, parece ser que el tema está solucionado. ¿Qué pasaba con los infantes de la Cerda ante esta decisión? Pues que la abuela Violante, que los protegía porque la madre se había ido. O sea, Blanca de Francia, al no ver claro que sus hijos vayan a ser los herederos, coge y como no le dejan de que los niños salgan de la corona de Castilla, coge y se va para Francia. Y Blanca de Francia se incorpora a la corte francesa. Este es un tema también muy delicado que se ha querido por parte de muchos historiadores ocultar, que se hablaba de que la madre, de que Blanca había estado con sus hijos pequeños junto con la abuela. No es cierto. Los estudios últimos ya denotan que Blanca de Francia se fue a la corte francesa en el verano de 1276, es decir, cuando vio claro que estaba la cosa complicada, y entonces es Violante, la mujer de Alfonso, la que se hace cargo de los niños. Pero cuando se nombra heredero a Sancho, Violante, quizá por temor a que pudiera ocurrir algo con los niños, Violante se va a Aragón, cambia de reino, pasa de Castilla a Aragón, con la complicidad de su hermano, de Pedro III de Aragón, que se sabe claramente que entra hasta lo que es la provincia de Guadalajara hoy para conseguir acceder luego, y luego ya se llevan a los niños, y al final Pedro III, que era muy listo, pero al final los encierra, bueno, los lleva a Játiva y en una fortaleza deja a los niños. Bien, volvamos a Sancho. Sancho ya va a ser cogobernante. Ahora que se utiliza mucho el término de la cogobernanza, que lo hemos visto ahora de nombrar mucho en el desastre de la Dana de Valencia, la cogobernanza entre lo que es la comunidad autónoma de turno y lo que es el gobierno de la nación y tal. Bueno, pues allí en esa época también había un concepto de cogobernanza, y era que Alfonso ya le nombra heredero y hace lo mismo que hizo con Fernando durante el tiempo y es que van a distribuirse los reinos. Hay una cogobernanza y Sancho, el heredero, va a asumir el control de Castilla y el control de León. Repito que León no era León, era todo lo que era León, con Galicia, con Asturias, o sea, era muy importante. La parte mollar se queda Sancho con él. Y el padre se queda con Andalucía y con el reino de Murcia, ¿de acuerdo? Ya veremos que Alfonso X va a ir perdiendo capacidades físicas a lo largo de todo este periodo. Y entonces pues se nota una diferencia entre Sancho y su padre. Sancho es hiperactivo, es ambicioso y utiliza cualquier tipo de artimaña para gobernar de espaldas a su padre. Y a Alfonso pues le sale mal la vena intelectual, la vena de rematar grandes obras como eran las cantigas,
el libro de juegos, la parte de aportación histórica, de la historia de España, y entonces Alfonso es más sedentario. Se queda más en el entorno de Sevilla, es donde se va a fijar, después de haber estado aquí durante unos meses en Toledo, pasa de Toledo a Sevilla y allí, digamos, está. Esa cogobernanza va a aguantar, pero va a aguantar unos añitos. Va a aguantar hasta 1281, entre los dos. Cuando digo que Sancho toma decisiones de espaldas al padre, es que las toma, porque llega a acuerdos con la corona de Aragón y con Pedro III de espaldas al rey, en el cual se está comprometiendo con Pedro III, el hijo, a que si él finalmente reina, Albarracín, lo que era el señorío de Albarracín, que no es el Albarracín de ahora, sino mucho más, y Requena, por ejemplo, que pasarían automáticamente, cuando él empezara a gobernar, pasarían automáticamente a Aragón, con lo cual se estaba buscando un colaborador impresionante en Aragón. A Aragón le interesaba cuanto antes que Sancho asumiera el gobierno. Y luego, pues toma decisiones de espaldas también al padre, en el sentido de que en aquellos momentos Alfonso X está luchando, está intentando acercar a Algeciras para conseguir conquistar Algeciras. En esta parte de la historia, lo que es el acceso al estrecho es fundamental. Hay que cortar por los sanos que los benimerines entren en la península, y la manera de cortar por los sanos es impedirles que accedan a Tarifa y que accedan a Algeciras, con lo cual era considerado fundamental en la toma de posesión de Algeciras, y Alfonso se mete ahí en una conquista que le supone mucho dinero y que le supone recaudación de muchos impuestos, y le pide al hijo, a Sancho, encárgate de recaudar impuestos, y él se encarga de recaudar impuestos por un almojarife judío importante que hace su labor el hombre. Pero por otro lado tenemos a Violante, que tenemos en Aragón, que se ha cansado de estar en Aragón, que ha gastado lo indecible, que su hermano le ha sufragado parte de los gastos, pero no todos, y que ella quiere volver ya a Castilla, pero ya sin sus nietos, porque es que Pedro III ya se ha adueñado de los nietos y ya los va a utilizar como moneda de cambio. Y ella intenta volver, y claro, para volver hay que pagar todas las deudas contraídas por la reina en la corona de Aragón, y eran muchas, porque había estado en Cataluña, había estado en Valencia y tal. Si volvía, tenía antes de salir de Aragón y llegar a Castilla, tenía que pagar. Y el hijo coge parte de los impuestos recaudados que iban a ir al cerco de Algeciras y lo dedica al pago de la condonación de la deuda. Esto de espaldas al rey. Cuando el rey se entera, pues el primero que cae es el recaudador, el primero que ordena matar es el recaudador. Con lo cual la relación entre Sancho y Alfonso se va agrietando, se va generando un recelo entre ellos muy, muy grande. Esos recelos se van a culminar en unas cortes que hay en Sevilla. Allí la economía está mal, está hundida, tienen que hacer una devaluación de la moneda, se toma esa medida que no la acepta nadie, la pérdida de valor de la moneda, y hay un enfrentamiento entre Alfonso y Sancho. Y el rey Alfonso le dice, amenaza al hijo por disponer de los reinos a su antojo. ¿Por qué? Porque Sancho ya había tenido información de que Alfonso no quería romper las relaciones con Francia. Él había sido siempre un amante de unas relaciones muy amistosas con la Casa de Francia. Y había intentado convencer al rey de Francia, de que dando el pequeño reino de Jaén a Alfonso de la Cerda, siempre y cuando fuera vasallo de Sancho, intentaba solventar esto. Es decir, Alfonso necesitaba la aprobación de la Casa de Francia y necesitaba contentar también al hijo Sancho, al que había nombrado ya heredero desde noviembre de 1277. Se entera Sancho de eso, se entera Sancho de que el rey está intentando hacer esta operación, y entonces
hay ahí un enfrentamiento entre ellos, y entonces el rey le dice: yo voy a disponer de los reinos a mi antojo. Y entonces el infante Sancho le dice, le dice que a él no le creó su padre, sino que lo hizo Dios. Él mismo le recuerda que permitió la muerte de su hermano, que Dios permitió la muerte de su hermano. Utilizan a Dios y a la Virgen para todo lo que necesiten. Dice, él mismo le recuerda que permitió la muerte de su hermano, que era mayor que él, y vuestro heredero de estos reinos si viviera, y que si murió Fernando, es para que lo herede yo, después de vuestra muerte. Señor, no sois vos, refiriéndose a Alfonso, sino Dios, quien me ha hecho lo que soy, porque si permitió la muerte de mi hermano mayor, llamado a reinar después de vos, lo hizo para que yo reinase. Por ello debéis excusaros por las palabras que me habéis dirigido, si no queréis que llegue un día en el que os arrepentáis de haberlas pronunciadas. Es decir, en noviembre de 1281 hay una ruptura entre padre e hijo, y esa ruptura va a llevar a que durante los meses de diciembre, de enero, de febrero y de marzo se lleva a cabo una conspiración en toda regla por parte de Sancho. Va a tener la colaboración de un hermano menor, el infante Don Juan, que va a ser de armas tomar hasta que fallezca en 1319, el Don Juan, el tercero de los hijos, y el infante Don Juan se encarga de hacer la propaganda contra Alfonso en los territorios de León, y el mismo Sancho se encarga de hacer la propaganda contra el padre en Castilla. Y la propaganda, además con un relato, o sea, digo utilizar el relato porque ahora con el tema del procés, que bueno, que ya se ha venido abajo, pero había también su relato. Y aquí también, en esta situación, había un relato, y el relato era la justificación de por qué estaban en contra del rey Alfonso. Ellos tenían que construir un argumentario, construir un relato. Y el relato era que la política fiscal y la política de impuestos había sido muy fuerte, que la corona de Castilla estaba expoliada, que el rey había querido suprimir los fueros locales, tanto señoriales como de los concejos, y los concejos y los señores, los nobles, no lo querían, porque querían tener su propia norma, no las que le impusiera el rey. Bueno, el rey estaba en línea con la historia y con la evolución de la historia. Al final acabamos en reyes absolutistas. O sea, que Alfonso era, como decía Ricardo Izquierdo, era un precursor, ¿no?, del Estado moderno. Entonces le atacan por la política fiscal, le atacan porque ha querido suprimir los fueros locales, y luego también porque había ordenado matar a Alfonso a un hermano, a Fadrique, que al final le mata porque había intentado hacer un golpe de Estado. Es decir, porque Fadrique había intentado. Todo esto lo argumentan, lo justifican, y llevan tanto Sancho como su hermano Juan, llevan a una asamblea de Valladolid, una asamblea en la que el rey está ajeno a todo esto. Alfonso X intenta parar, intenta llegar a una negociación, le ofrece mandar embajadores, mandar mensajeros a Ciudad Real o a Toledo para negociar, para evitar la sublevación, pero la sublevación se desarrolla en toda regla, aunque hay algunos obispos, como los de Burgos o de Palencia, que se oponen a Sancho y a la ambición de Sancho. También hay la hermana mayor de Alfonso, Berenguela, que era la abad del monasterio de las Huelgas de Burgos, que también se pone al lado de su hermano, digamos que la saca del monasterio de la Huelga y la manda a otra orden del Císter alejada de Burgos. El conflicto se arma, o sea, es de una tal envergadura que incluso Violante, la mujer de Alfonso, que ya estaba en unas relaciones de separación, porque Violante, cuando vuelve de Aragón, una vez que se ha pagado, se ha condonado la deuda, se queda en Castilla, se queda en Valladolid, que era donde ella le gustaba estar, en Valladolid, y Alfonso se queda en Sevilla, con lo cual, bueno, esto sonará también. Quiero decir que ya los reyes ya no tenían unas relaciones adecuadas.
y por tanto Alfonso el Hombre se queda solo, los hijos legítimos están al lado del hermano, y tan solo Beatriz de Portugal, una hija natural, que era de los primeros nacimientos que había tenido fruto de su relación extramatrimonial Alfonso, y que la había nombrado y que se había convertido en reina de Portugal al haberla casado con Alfonso III. Fijaros bien, una hija natural había contraído matrimonio con el rey de Portugal, es decir, le tenía, pues esa reina que era viuda en aquellos momentos, sí se apoya, sí va a estar en el bando de Alfonso. Esto es un poco la situación de conflicto, que es un conflicto de guerra civil. Hay una guerra civil en toda regla. Hay poblaciones próximas, unas que están a favor de Sancho y otras que están a favor de Alfonso. Mérida está a favor de Sancho. Badajoz está a favor de Alfonso. Con lo cual el conflicto y el pleito sucesorio ha originado una guerra civil que tiene a la nobleza dividida, que tiene a los concejos divididos y que tiene a territorios en poder de Sancho y unos pocos territorios que se queda Alfonso con ellos, fundamentalmente el reino de Murcia y la gran parte de Andalucía. ¿Qué consigue en esta sublevación Sancho? Que se le nombre regente. Y uno de los argumentos que antes no he citado, pero ahora sí cito, se dice que es incapaz. Hay un problema de falta de capacidad del rey en estos años. Estamos hablando tenía el rey 60-61. Uno de los argumentos que se incorpora al relato, todo esto tiene un autor de relato, que es Fray Juan Gil de Zamora, un franciscano que era un asesor, que era un consejero de Sancho y que, organiza ese relato y ese discurso para conseguir el apoyo de una gran parte del reino. Bueno, los poderes que consiguen esta sublevación de Valladolid afecta a la administración de la justicia, es decir, lo que era el rey, que era el juez ordinario. Bueno, pues Sancho se adueña con esta sublevación de la administración de la justicia, de la recaudación de impuestos, importantísimo, y del control de las fortalezas reales. Con lo cual al rey solamente le van a dejar el título y al Sancho es el regente. Bueno, hemos hablado de la justificación de la deposición, es decir, se articula un relato, una narración, un argumento para poderle hacer la deposición. Y hay unos estudios que ya se han hecho de un historiador británico, Peter Linehan, un historiador británico que ha fallecido hace pocos años, en 2017, que establece que había ya unos precedentes en donde los que se sublevan, porque no solamente el Sancho, sino todo el grupo que acompaña a Sancho, había habido unos precedentes en Portugal. En Portugal, en la década de los 40, se había depuesto a Sancho II de Portugal, a Sancho II de Capello, que acabó siendo exiliado, que se le consideró incapaz de administrar sus reinos y que al final va a morir y está sepultado aquí en la catedral de Toledo, porque Alfonso sí que le recogió. Bueno, pues esos antecedentes, esos precedentes tienen mucho parecido con lo que había ocurrido en esta sublevación. La diferencia estaba que cuando se produce la deposición del rey de Portugal, de Sancho II Capello, el Papa, el pontífice de turno, sí había apoyado el Papa era muy importante en estas decisiones, no se podía deponer aún. Sin embargo, en el caso de Sancho no, en el caso de Sancho ellos se lo comen, se lo guisan y no pueden tener el consentimiento o la aprobación de Martino IV, que es el pontífice, que en aquellos momentos, porque Martino IV era un papa con mucha influencia francesa, y lógicamente los franceses veían esto pues como un asalto a mano armada, el coger y producir esta sublevación y el quitarse al rey de entero. Este es un precedente que sí, este historiador británico pues sí ha considerado que habría que tenerlo en cuenta.
el tema de la capacidad o la incapacidad. Bueno, pues yo aquí he puesto, evidentemente, hay un deterioro. Hay un deterioro que se produce a partir de los años de que Alfonso X el Sabio pues tiene 50, 52 años, se produce un deterioro. Después de haberse casado su hijo Fernando en Burgos, pues tiene un accidente, una fractura interna del fémur, pues que por la coda de uno de sus caballos, y esa fractura no se cura, no está bien curada. Eso le va a originar problemas a continuación. Por otro lado, hablaban del rey leproso, es decir, uno de los argumentos decía, no, pues es que este rey tiene lepra. No tenía lepra, lo que tenía era un cáncer en el hueso maxilar que le afectaba la nariz y que incluso le llega a afectar la pérdida de uno de los ojos. Alfonso X pierde uno de los ojos en 1280, es decir, 4 años antes de su muerte, ¿no? Y luego, por otro lado, era una persona en estos últimos años que tiene muchas fiebres que le suponen el permanecer en un lecho durante mucho tiempo. Aquí viene en esta cantiga, pues porque las cantigas te hablaban del lor a la Virgen María, pero también te hablaba de las vicisitudes del rey, y tiene muchas fiebres que le originan pues que se tiran estancias largas. Una es en Vitoria, otra es a la vuelta del Imperio, en Montpellier, que también tiene que pasar allí un tiempo, una larga estancia. Otra es en el puerto de Santa María, que se ha desplazado de Sevilla a Puerto de Santa María, y ahí también. Con lo cual, efectivamente, estamos... Y también tenía problemas de movilidad en las extremidades inferiores. Tenía flebitis crónica. Al final va a morir de otras cosas, aquí lo pongo, muere de una acumulación de líquidos, con grave afección cardíaca y un fallo renal múltiple. Quiero decir que cuando en 1262 se subleva y utilizan como argumento esto de que está incapacitado, incluso le llegan a llamar loco y leproso, para afianzar el argumento de deposición. El caso es que el rey no abdica. O sea, en este caso, el rey aguanta. Ya estoy acabando, Mariló. El rey aguanta y pasados unos meses, pues pide ayuda a todos los reinos de la península, pide ayuda a Portugal, que el que reinaba era un nieto suyo, Dionisio I o Don Dionis, hijo de Beatriz de Portugal, esta hija natural que os digo. Y no le hace mucho caso. Sancho tiene la corona de Aragón, con el tío lo tiene perfectamente todo establecido, tiene ya como prisioneros a lo que podían ser los hijos de Fernando, con lo cual ahí su contrincante lo tiene bien amarrado, y a Francia se dirige, y Francia de momento pues no dice nada, y esto es importante que lo sepamos. ¿Sabéis quién le va a ayudar? Le va a ayudar monetariamente, porque el rey en Sevilla no tenía penas, porque claro, la recaudación de impuestos había quedado diezmada. Estaba Sancho más con el control. Pues Abu Yusuf, el sultán, el emperador de Fez de Marruecos, le va a ayudar a cambio de muchas cosas. Pero curiosamente, el sultán no le ayuda a Alfonso X los reinos cristianos, le va a ayudar a Abu Yusuf, que es un rey también maduro, es un rey ya que tiene bastantes años y que se identifica y que no ve bien lo que ha hecho el hijo de Alfonso. Entra, le da una buena cantidad de doblas de oro a Alfonso para poder aguantar, para poder sobrevivir, y claro, viene con tropas. Y aprovecha para hacerse un botín grandioso. Le ayuda a Alfonso, que tiene un pequeño ejército, le ayuda a enfrentarse a su hijo, a Sancho, en Córdoba. Sancho ya estaba preparado en Córdoba para ganar la batalla en Córdoba y para poder entrar directamente en Sevilla y quitarle al padre definitivamente de reto. Y Abu Yusuf le va a ayudar. Le va a ayudar, a cambio se va a enriquecer mucho, se va a llevar muchos botines, y que llega prácticamente hasta con suegra. Es decir,
que se aprovecha para decir, bueno, yo le voy aquí a derrotar al hijo de Alfonso, pero yo también me voy a llevar solo. Y al final Abu Yusuf manda una carta al rey de Francia diciéndole, hombre, ayúdale. Y el rey de Francia le contesta, le ayudaré siempre y cuando a los descendientes de Fernando de la Cerda, a los infantes de la Cerda, les dé el derecho a su sucesión. Eso es en octubre de 1282. Y el rey Alfonso llega y en un acto público en Sevilla, en un acto multitudinario, el 8 de noviembre de 1282, maldice a su hijo. Maldice y le deshereda. Utiliza en la sentencia 11 veces el término conspiración. Es decir, había sido un acto perfectamente premeditado, perfectamente elaborado, y no quería, aunque le había reconocido como heredero en 1277, ahora no le quería y le deshereda. Y el mismo día, el 8 de noviembre, delante de un grupo de 12 testigos, le deshereda, argumenta jurídicamente, y ahí hay muestra de que las partidas se están utilizando, aunque no se han promulgado en los reinos, se está utilizando en la corte de Alfonso X como, digamos, como documentación, como normativa jurídica. Utiliza los términos de desheredación de la partida tercera y deshereda al hijo y le maldice, y maldice al hijo, y pasa los derechos de sucesión a Alfonso de la Cerda, que es el hijo mayor de Fernando. Alfonso de la Cerda le tenemos prisionero en Játiva, o sea, estamos haciendo un testamento con dificultades. Bueno, en la maldición de Alfonso dice don Sancho, dice, por lo que hizo contra nos, o sea, contra mí, desheredámoslo, porque nos desapoderó contra verdad, que sea maldicho de Dios y de Santa María y de toda la corte celestial y de nos, es decir, y de mí. Maldice a su hijo y nos lleva desde esta maldición y de esta desheredación, nos lleva ya a todo un año 83 con conflictos, se mantienen los conflictos, y hay una cosa muy curiosa, muchos de los hermanos de Sancho, al ver que Alfonso deshereda a su hermano, se cambian de bando. Juan y Jaime, que eran hermanos pequeños, se cambian al bando de Alfonso X y pasan el último año, los últimos 15 meses con su padre. Hay otro hermano, Pedro, que se va a quedar con Sancho, aunque luego va a fallecer antes de la muerte de Alfonso. Y luego está la figura muy importante del hermano de Alfonso, de don Manuel, que había sido el que había establecido qué tipo de deposición había que hacer con el rey, lo que os he dicho ahí, ¿no? De que no había que coronar directamente a Sancho mientras que viviera Alfonso, pero había que vaciar de contenido al rey. Bueno, pues este hombre también va a fallecer antes de Alfonso. El caso es que Alfonso en enero del 1264 ya define sus últimas voluntades, y en sus últimas voluntades, por congraciarse con los hijos que se habían cambiado de bando, con Juan y Jaime, le va a dejar el reino de Sevilla y el reino de Andalucía y el reino de Badajoz a Juan, que será un ambicioso impresionante, y que esto es para otro día. Y Jaime, al jovencito, a Jaime, le va a dejar en la herencia el reino de Murcia, papel mojado. A Beatriz de Portugal, la que había sido leal, esa hija natural, había sido leal durante toda su vida. Le da el señorío de Niebla. El señorío de Niebla estaba en la zona de Huelva. Bueno, va a morir. Alfonso X va a morir en el 4 de abril en Sevilla, y entonces rápidamente Sancho, que está en Ávila, se entera de todo esto, actúa con rapidez, y a los pocos días viene de Ávila a Toledo y se corona. Se corona y busca la legitimación. Es decir, que el testamento y las últimas voluntades de Alfonso no iban a prevalecer, lo que iba a prevalecer era la costumbre, el derecho tradicional castellano de dar la sucesión al hermano menor, al hermano mayor del primogénito fallecido, al margen del testamento, al margen de la maldición
y al margen de la desheredación. ¿Qué es lo que hace Sancho? Pues sigue aliado con su tío, con Pedro III de Aragón, se reúne Nuclés con él y hacen ver a los que están en Sevilla, que son leales a Alfonso, los hacen devenir y al final todo el mundo entra por el aro y Sancho llega a Sevilla y en Sevilla lógicamente le aceptan, no tienen otro remedio. Sancho y su hermano Juan, el ambicioso y el desleal, se va a ocupar junto con una serie de destruir todo tipo de documentos que legitimaran a los infantes de la Cerda, que seguían presos en Játiva. Y el documento que trajimos nosotros a la exposición de las últimas voluntades es un documento que se llevó Beatriz de Portugal, se llevó a Portugal, ella, en la huida, se llevó a Portugal y ese documento fue uno de los documentos que presentamos, procedente del Archivo Nacional de Portugal, que presentamos aquí en la exposición. Ya son las 8 y bueno, yo creo que ya aquí hablo ya con esto finalizamos. Sancho tenía tan interiorizada la maldición de su padre que cuando Sancho a los 37 años va a fallecer, porque el reinado de Sancho es de 11 años, de 1284 a 1295, él tenía interiorizada la maldición del padre. Y en un encuentro que tiene días antes de su muerte con don Juan Manuel era hijo del don Manuel que era, bueno, que había colaborado con Sancho y que era el sobrino preferido de Sancho. Le dice Sancho en el lecho, ¿no? Ya cuando está moribundo, dice: creer que esta muerte que yo muero no es muerte de dolencia, mas es muerte que me dan míos pecados, es señaladamente por la maldición que me dio mío padre por muchos merecimientos que yo les merecí. Testimonio del magnate Juan Manuel, primo del rey, días antes de su muerte. Es decir, él muere y muere siendo consciente de que la maldición la había arrastrado durante todo su reinado. Yo sí quiero decir que la suerte que tuvo Sancho es de tener como mujer a María de Molina, que fue una gran gobernante, como asesora y consejera de Sancho, y luego como madre de Fernando IV y como abuela de Alfonso X. Pero María de Molina es para otro día. Muchas gracias y ya está. Si queréis hacer alguna pregunta, pero estamos fuera ya de... Si queréis hacer alguna pregunta... ¿Alguna pregunta? ¿Se ha quedado? Oye, Martín, lo de las fiebres... ¿Qué pasó con los niños, con los de la Cerda? Pues los infantes, cuando ya en el reinado de Sancho, Sancho IV acaba llegando a un acuerdo con la Casa de Francia, ¿sabes? Y al llegar a un acuerdo con la Casa de Francia, convence a la Casa de Francia de que él es un rey legítimo y de que los sobrinos entonces llega un momento en que le liberan desde la Casa de Aragón, pero le liberan para enfrentarles a Sancho y a la corona de Castilla, y nombran a Alfonso de la Cerda, que era el que era niño, que ya en esos momentos ya no era niño, le nombran rey de Francia en Jaca, con el beneplácito del rey del rey de Aragón. Y estos infantes, pues Alfonso de la Cerda al final no consiguió el afecto, fue un pretendiente pero no consiguió el afecto de Castilla. Hubo intentos, se mantuvieron los intentos de negociación, se llegó a una negociación y a un acuerdo en 1304, ya había fallecido Sancho, ya estaba Fernando IV, y en 1304 pues se determina el darles ya unos territorios, pero unos territorios dispersos, para que en ningún momento se plantearan una sublevación de ningún tipo. Entonces, pues hay territorios, por ejemplo, pues yo que sé, en Lemos, arriba, o por ejemplo Giberraleón en Huelva. Es decir, se le entrega a Alfonso de la Cerda un señorío, pero un señorío disperso,
y Alfonso de la Cerda, que ve que no tiene ningún aprecio aquí, pues al final va a mantener esas propiedades, pero él se va a subir a Francia, y él se sentía más identificado con la Casa de Francia, y al final participa en algunos intentos, porque los hay, eso no es de esta charla, pero hay intentos. Los infantes de la Cerda van a aguantar ahí tremendo con su pretensión de derecho de sucesión, pero al final, en 1331, ya mayor, Alfonso de la Cerda va a llegar y va a prestar vasallaje a su sobrino, a Alfonso XI, y le va a prestar vasallaje en Burguillos, no de aquí de Toledo, sino en Burguillos de Sevilla, y allí pues ya ahí se acaba la historia del problema sucesorio. Luego lo que a nivel jurídico ha vencido, es el derecho de representación, es decir, el de que si fallece un hijo, los derechos pasan a la línea recta, pasan a los descendientes del hijo. Es decir, y esto es lo que hay ahora en la Constitución. En la Constitución española, en el artículo 59, se habla de primogenitura y representación. Es decir, el derecho de representación, que era un derecho romano que venía del derecho privado romano, y que Justiniano, un emperador legislador, pues uno de los grandes emperadores, en la época tardía ya romana, pues lo incorpora, ese derecho de representación, con lo cual al final quien ha vencido jurídicamente eran los que defendían los derechos de sucesión, que defendían los infantes de la Cerda. Pero ello sí comprensivo, porque en aquella época la minoría de edad, es decir, la gran nobleza, que eran los que decidían, consideraban que un niño en un momento de la vida de la Edad Media, donde se estaba en periodo bélico permanente, pues un niño era manejado por la nobleza, y de hecho eso va a ocurrir con Fernando IV y con Alfonso XI, que hay una minoría de edad, y la única que aguanta el gobierno, y la única persona consejera y que tiene, digamos, la fortaleza de aguantar, es María Molina. María Molina es la que aguanta, porque las presiones que hay para dividir Castilla, hubo presiones para volver a dividir otra vez Castilla por un lado y León por otro, y eso no se consigue. O sea que, bueno, esto no es una película, la historia es la historia de los hechos, y aquí no hay ni buenos ni malos, aquí hay las situaciones que se producen, y lo que hay que hacer es contarlas con el máximo detalle. Nada más, y muchas gracias.